Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave fundamental, clave técnica, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 9 de agosto a las 9:30 de la mañana hora española, 3:30 de la madrugada hora de Nueva York. Un sábado más. Ya saben que aquí no nos tomamos vacaciones. Prácticamente nunca, solamente esta semana, el jueves, que me tuve que tomar vacaciones forzosas porque fue el día que volvimos de España. Tras 10 días, pues estupendos, la verdad es que muy bien, pues escuchando las voces de la familia, que se echaban mucho de menos, y bueno, las voces y todo, ¿no? Y pues las buenas cosas que tiene España, que tiene muchas, pues las hemos estado disfrutando estos 10 días y ya el jueves a las 6:20 de la mañana salíamos de España y llegábamos a casa a las 8:20 de la tarde, perdón, 14 horas exactas. Y eso que paramos una vez a poner gasolina, que estuvimos pues como 20 minutos de descanso. Luego paramos una segunda vez a poner gasolina, a comer y dejar que el coche descansara un poco, como una hora, hora y cuarto, una cosa así. Y luego una tercera vez que estaríamos un cuarto de hora. Solo hicimos esas paradas. Y aún así tardamos 14 horas. Es una paliza. Y eso que los coches modernos pues aguantan bien y tal. El tráfico dentro de lo que es atravesar Francia en pleno verano, pues bien, o algún atasco que otro, pero poca cosa. O sea que bien, ¿eh? Y aún así 14 horas. Creo que va a ser de las últimas veces que vayamos en coche. Hasta ahora, una de las principales razones por las que íbamos en coche casi siempre era por el perro, porque el pobre, que en paz descanse, pues no podía viajar en avión y demás, muy complicado llevarlo en avión, a mi modo de ver, con todos los achaques que tenía y por él íbamos en coche, pero ahora ya creo que vamos a dejar el coche para movernos por aquí, por Suiza, y, y estar pues moviéndonos en avión de allí, por allí. Y nada, pues ya digo, 10 días estupendos, sobre todo por el contacto con la familia. Y nada, pues a volver aquí a Suiza. Ya no creo que vuelva este año. Al final voy a, habré estado 10 días en España este año, todo el año 2025. Pero bueno, tengo muchas cosas que hacer aquí. Y por este año pues ya no creo que tenga más viajes. Ya vuelve mi hija en septiembre, cosa que espero ya, acabo de volver, pero cosa que espero con muchas ganas. Luego también vuelven Navidades, así que la pobre va a hacer un esfuerzo grande para que podamos estar viéndonos, así que aquí me quedo el resto del año. Y nada, pues muy contento con las pilas cargadas por ver allí. Y hemos aprovechado pues para ver series, aprovechando que estamos en familia, teníamos más tiempo. Y me he visto las toda la temporada completa nueva de The Last of Us, el último de nosotros. Poco floja al principio, luego mejora bien. En general, bien. No es tan buena como la primera temporada, pero bien para los amantes de este género de ciencia ficción distópica y con algún zombie que otro por ahí. Pues bien. La recomiendo. Además, tiene mucho presupuesto, se nota mucho. Exclusivamente está en HBO Max. Pues aprovechamos porque aquí en Suiza no se ve HBO Max. Algún amable escuchante ya me ha dicho que hay que buscar Sky y tal, pero estoy en ello. Pero bueno, ya que estamos allí, pues hemos aprovechado. Y también en HBO Max hemos aprovechado para ver entera la sexta y última temporada del cuento de la criada. Un poquito también floja al principio, luego mejora mucho al final, pero en general bien, como toda la serie. Es una serie magnífica, absolutamente recomendable, las 6 temporadas del cuento de la criada. Una serie muy buena, con mucha carga de mensaje político detrás. Eh, Está muy bien, a mí me ha gustado mucho. Refleja un futuro de Estados Unidos muy sombrío y muy tal. Está basado en unos libros y ahora creo que aunque ha terminado la serie van a seguir los libros y van a hacer
una especie de postserie, secuela, ¿no? Que se va a llamar me parece que los Testamentos o algo así. Muy, muy recomendable, no se la pierdan, está súper bien. Y bueno, pues por lo demás, bien, bueno, un poco preocupadillo con los achaques de mi señora. Vamos a ver si hacemos una ronda de médicos por aquí, por Suiza, a ver si le mejora un poquito. Tiene algunos dolores, aparte de todos sus achaques, y unos problemas en la espalda realmente duros, que algo habrá que hacer. En la etapa que estuvimos ahí en España prácticamente tiraron la toalla a los médicos, una infiltración no se le hicieron bien, no le ayudó. Vamos a ver si por aquí consigo que le vuelvan a retomar el tema y la traten bien. Pero en fin, es lo que hay. Ley de vida. Por lo demás, aquí la llegada, la vuelta ha sido estupenda. Todos los... El zorro, la misma noche que llegué, estaba intentando cazar una gallina del vecino que se había quedado fuera por la noche y se había despistado. Tuve que llamar al vecino y decirle que bajara. Bueno, no fui yo personalmente, aquí de la familia, le llamaron para que viniera rápidamente a meter a la gallina porque el zorro ya le estaba rondando. Los gatos de los vecinos encantados, la perra, que es la perra de todos, porque siempre está ahí vigilando los dos edificios que somos en el barrio. Y la naturaleza, la explosión de naturaleza, Dios mío, es precioso. Esta zona, tengo mucha suerte de poder vivir aquí en el campo y con esta naturaleza tremenda. Y bueno, y creo que vamos a pasar un poco de calor, eso sí. Siempre les pongo las tablas de temperaturas, pero esta vez se ha puesto la cosa fea. Tenemos ola de calor en lontananza, fíjense, alerta naranja por canicule, como dicen aquí, canicule, danger marqué, peligro marcado, de madre mía, esto para aquí no es nada normal, esto es tremendo aquí, o sea, esto es lo peor que puede pasar. 27-18 hoy, 26-19 de mañana, de mínima 19, aquí es rarísimo, aquí prácticamente no hay ninguna noche tropical, es decir, por encima de 20, es raro. Y luego ya 16-17, que son bastante bajas, hasta el jueves ya no volvemos a mínimas más asequibles, y las máximas, pues para lo que es esto aquí, es de lo más alto que se puede ver, 27, 26, 25, 27, así que nos vienen unos días bastante calurosos. Lo bueno es que como ha hecho mucho frío, no fresco, mucho frío en las 2 o 3 semanas anteriores, pues la casa la ha pillado fresca y va a costarle estas temperaturas recalentarlas. Pero bueno, persianas bajadas a tope y a ver qué pasa. Ya saben el truco de esto, a ventilar por las mañanas y por las noches y dejar cerrado durante el día para que no se te meta el calorcillo este. Pero bueno, estamos en agosto, si no hace calor ahora, pues ya no sé cuándo va a hacer, pero bueno, ya ven. Nada de 37, 40, esto es lo peor que se puede ver aquí, eso que les acabo de enseñar. Bueno, pues nos vamos al mercado y vamos a empezar como siempre pues dando un repaso a los sistemas que estamos siguiendo sobre diferentes productos y que espero que les sean de utilidad. Yo, como veo que se han recibido bien, voy a estar ya pues siempre dándolos y verán como con el paso del tiempo son señales que si se diversifican entre todos los productos, cuando no te tira uno, tira el otro y se puede acabar, bajo mi modo de ver, bastante decentemente, siguiendo este sencillo sistema basado en el RSI y la lectura de mercado. Empezamos por el DAX. Bien, el RSI se mueve por la zona neutral, no nos da ninguna señal, está cerrado, como saben, sigue cerrado, no nos da señal de cortos, eso no va a suceder. Mientras no se meta al menos 2 velas por debajo de 40, se pierdan mínimos y tampoco volveremos a los largos, recuerdo la regla principal, mientras no se meta por encima del 60 el RSI, nos dé al menos 2 velas, ruptura de máximos y que la lectura de mercado pues acompañe, ¿no? Así que por lo tanto el DAX cerrado por el momento. En cuanto al euro contra el dólar, recuerdo que en los últimos días ya avisé de que cerrábamos la posición larga que teníamos. El aviso lo di, para ser exactos, el día 30 de julio, semana pasada, y desde entonces pues seguimos cerrados. No llegó a activar cortos porque estuvo
dos velas por debajo de 40, pero no se llegó a romper el mínimo con claridad y la lectura de mercado y tal. Entonces no dio simplemente cierre por aquí más o menos, nada más. Con un largo previo buenísimo, dio una señal muy buena. Y ahora pues está fuera de mercado. O se mete por debajo de 40 o se mete por encima de 60 para que empecemos a considerar cosas. Por lo tanto, el euro cerrado. El Bitcoin estuvo en observación porque se metió... A ver, cuando se metió por aquí por debajo de 60 no lo tuve en cuenta porque estaba por muy poco rozando el larguero, no estaba inquietando ningún soporte, no me pareció oportuno. Esto hay que hacer bastante lectura de mercado. Ya aquí sí, estas dos velas sí que me pareció que eran dignas de considerar, lo pusimos en observación. Se perdió el mínimo, pero evidentemente no íbamos a cerrar la posición larga justo encima de la media de 50. Ya saben que yo me manejo para tener referencias con lo que ven aquí en este gráfico, ni más ni menos. La nube Ichimoku, que siempre me parece una referencia de gran relevancia. De hecho, el Bitcoin, fíjense, que está por encima de la nube Ichimoku desde los 92.000. Un sistema sencillo de simplemente entrar y salir por debajo de la media, de la nube Ichimoku, dará muchas señales falsas, pero pillará todas las tendencias. No es ninguna tontería, para nada. Incluso se puede cerrar cuando se meta dentro de la nube y volver a entrar cuando esté otra vez por encima. Eso también es un sistema. Hay que agarrarse a cualquier cosa para que no te machaquen. Pero fíjense, el Bitcoin cada vez que se mete por encima de la media de 200, de 50, de 100 y sobre todo por encima de la nube Ichimoku, lo bien que funciona. Entonces me pongo la nube Ichimoku y tres medias, simples, porque no son tan eficientes como las exponenciales o otras, pero son las que se ponen las manos fuertes y por lo tanto actúan de soporte claro y hay que aprovecharlo. 50, 100 y 200 y con eso hago la lectura de mercado. Entonces, como ya les fui comentando en directo, no iba a cerrar la posición larga del Bitcoin estando en la media 50 y por lo tanto levantamos el periodo de observación. Mientras no pierda la media 50 no nos fijamos ya y seguimos con la posición larga. De momento la señal de posible cierre sigue activada mientras no se vuelva a meter por encima de 60. Por lo tanto, si vuelve a inquietar la media 50 lo valoraremos, pero mientras no sea así, lo dejamos correr. Con estas explicaciones intento que ustedes mismos puedan dominar un poco esta técnica. El bono americano a 30 años nos dio dos velas por encima de 60, luego rompió el máximo, pero como siempre hace un pullback a la media de 200, pues preferí esperar un poquito. Pero ahora sí que ya, con todo esto que tenemos, y aprovechando que ha hecho el pullback a la media de 200, pues vamos a poner un cierre al corto, no está claro, y lo vamos a dejar estar. Así que cerramos la apertura del lunes la posición corta porque esto no está claro, no sabemos, parece que está más lateral que otra cosa. Así que cerrado el día, me estoy apuntando, el día 11. Apertura del lunes, cerraremos esta posición corta que no nos lleva a ningún lado. Y muy bien, pues no ha salido. Así que aquí tenemos una problemática. El SP500, que está largo desde hace muchísimo, estuvo en observación tras la última caída porque, como ven, tras estar muchísimo tiempo por encima de 60, llegó a estar dos velas por debajo de 60, no llegó a meterse por debajo de 40, por lo tanto nada de cortos, pero no perdió el mínimo de las dos velas. Y aunque lo hubiera perdido, pues lo hubiéramos dado un poquito de correa hasta ver qué pasaba con la media 50 en la parte inferior de la banda de Mogulev. Bien, como no se ha confirmado nada, sigue en vigilancia, por si se diera la vuelta y perdiera estos niveles, habría que cerrar
Y si vemos que el lunes, ayer cerró ya por encima de 60, para ser exactos. A ver, me tiene que decir aquí por algún sitio. A ver, qué cosa más rara, que no lo veo. Un momento. Sí, es que me lo pone aquí abajo, no lo veía. Está aquí abajo, es 61. Bueno, pues si el lunes abre ya igual de claro por encima, un poquito más claro por encima de 60, vamos a anular la posible señal de vigilancia y vamos a seguir largos sin mayor novedad. De momento, largos. Aquí está dando una señal muy, muy buena. De hecho, la señal nace, pues desde por aquí, casi, desde que se metió por aquí por encima de 60, desde 6.046, más o menos. Lleva cerca de 400 puntos. El Nasdaq, pues 3/4 de lo mismo, se metió por debajo de 60, dio dos velas, no confirmó el mínimo y ya está claramente por encima de 60, así que nos olvidamos de la señal de alerta y el Nasdaq sigue largo. ¿Desde cuándo está largo? Pues desde 21.740, lleva 2.000 puntos ahora mismo. Hay otra modalidad del sistema que es cuando sale de 40 también se puede considerar una señal de compra. Habría que haber visto lectura de mercado, esto mejor verlo en el momento, podría habernos dado la primera señal de 19.540 y lo mismo con el SP500. El SP500 pasa que así ya habría que haberlo visto en ese momento, que hubiéramos decidido, pero por aquí ya cuando sale de 40, dos velas y rompe claramente el máximo, por aquí se puede valorar ya la posibilidad de entrar, por ejemplo cerrando la media 200, esperando. Hay muchas subvariantes que iremos viendo con el paso de los días, las semanas y los meses. En cualquier caso, muy, muy buenas las señales. Nos vamos al oro. Antes de seguir con el oro, aprovecho para hablar del Bitcoin, porque antes hemos visto el gráfico del Bitcoin y si no luego al final se me va a olvidar. Hay que tener en cuenta que el Bitcoin ha conseguido recuperarse de nuevo, no por cualquier motivo, sino porque Trump está legislando bastante favorablemente a favor del Bitcoin. Esta semana hemos tenido la confirmación de que se aprobaba las inversiones en Bitcoin para las pensiones que están acumulando los inversores particulares, las personas, sus pensiones. Y parece que va a haber mucha más legislación favorable al Bitcoin, establecimiento de reservas y otras cuestiones. Entonces el Bitcoin se está moviendo en un entorno legislativo pues muy favorable, que le ayuda mucho. Y otro protagonista de la semana ha sido precisamente el oro. Ya que lo estamos hablando lo del sistema, pues vamos a aprovechar para hablar del lío que se ha montado en el oro. Lío apoteósico con el oro. El oro, como ven, ha tenido una semana muy buena. De momento en el sistema seguimos cerrados porque necesitamos que salga de ese lateral para que nos dé señal. Necesitaríamos dos velas por encima de 60 más ruptura del máximo, cosa que no se ha dado, por lo tanto el sistema sigue cerrado. Pero como vemos, la subida en la semana no ha sido precisamente despreciable. El oro ha estado muy bien, ha llegado a tocar de mínimo a máximo un 6,50% de subida y solamente le ha frenado la resistencia psicológica de los 3.500 en el futuro. ¿Qué ha pasado en el oro? Bueno, pues ha pasado algo muy importante y que no se esperaba el mercado y de ahí todo este arranque al alza que ha vuelto a tener, que le lleva a la resistencia del lateral, ojo, porque si rompe el lateral podría salir volando literalmente con este asunto que les voy a contar ahora. Pues verán, saben que Estados Unidos, por razones que son un poco absurdas, le ha cascado a Suiza un 39% de aranceles. No se pueden imaginar el disgusto que hay en el país y lo enfadadísima que está la gente con Estados Unidos aquí, ¿no? Porque consideran que no le han hecho nada a Estados Unidos, al contrario, ya saben que este es un país neutral, que procura llevarse bien con todo el mundo y no entienden a santo de qué cómo se ha cebado Trump con Suiza. Trump alega que Suiza tiene un déficit comercial enorme con Estados Unidos y que por eso le castiga. Ya saben que Estados Unidos
hace la ley del embudo cuando hace esos cálculos, porque solo aplica sobre mercancías. ¿Por qué no aplica sobre mercancías y servicios? Porque efectivamente Suiza, pues un país muy pequeñito, con 9 millones de habitantes nada más, pues poco le puede comprar en cuanto a mercancías a Estados Unidos en proporción pues a algunas cosas que exporta, como le pasa a muchos otros países pequeños, pero en cambio en servicios Estados Unidos tiene un fuerte superávit respecto a Suiza, que ahí sí que Suiza pues compensa bastante las cosas. Pero bueno, el caso es que les ha cascado el 39%. Aquí ya digo que hay mucho enfado, pero se pensaba que ese arancel del 39% no iba a aplicar al oro. Y ustedes dirán, ¿y qué pinta Suiza, un país tan pequeño, con el oro? ¿Y qué importa que le apliquen aranceles del 39% o no? Pues muy sencillo, porque Suiza es un país pequeño, pero que entre las especializaciones que ha adoptado para salir adelante, pues se ha especializado en el refinado de oro. Entonces, Suiza tiene unas infraestructuras muy costosas y que ningún otro país tiene, incluido Estados Unidos. Estados Unidos también tiene industria de refinado de oro, pero no tiene capacidad ahora mismo para procesar todo lo que procesa Suiza. Suiza refina el 90% del oro vía lingotes de 1 kilo, que suele ser el modelo más típico. Esos lingotes de oro de 1 kilo, según Estados Unidos, para sorpresa de todos, están también afectos a los aranceles del 39%. Realmente no es que Suiza exporte oro a Estados Unidos, realmente. Suiza simplemente recibe el oro por un sitio, lo refina y lo redistribuye por otro sitio. O sea, son unas exportaciones un tanto entre comillas, ¿no? Y que normalmente pues se sacan de las negociaciones, se sacan de los acuerdos, porque es una cosa un tanto peculiar. Bueno, pues aún hay dudas de que esto sea así. Hay quien piensa que puede ser un error, que lo van a corregir en breve, pero el caso es que durante la semana se dijo que el 39% de arancel para esas salidas del oro refinado que manda Suiza para Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo tiene las reservas hasta las nubes de este oro en lingotes de 1 kilo, porque la gente se sospechaba que podía haber problemas y han hecho acopio, pero eso tarde o temprano hará falta más, y el problema es tan grave el problema que o se da una solución a esto, o este futuro que están viendo, el futuro del oro, corre peligro de desaparición, o de bloqueo, o de no va a poder funcionar. Por una razón muy sencilla, porque este es el futuro de referencia, es el futuro de Estados Unidos, el que usa todo el mundo en COMEX, y aparte de los especuladores, la gente que entra aquí, comerciantes y demás, por ejemplo, tú puedes estar largo del futuro o corto del futuro. Si tú estás largo del futuro, cuando llegue el vencimiento, si no lo cierras, comprarás oro. Pero ahora mismo los que están cortos de oro, es decir, los que pensaban cuando llegara el vencimiento entregar oro, están cerrando sus cortos a toda velocidad y ya no piensan entregar el oro. ¿Por qué? Pues porque de repente el oro, si lo entregan, lo van a tener que entregar un 39% más caro, que es absurdo. O sea, algunas cosas de los aranceles de Trump son completamente absurdas. Y esto del 39% Suiza es una de ellas, y el 39% en el oro de 1 kilo es otra también. Entonces, es absurdo, nadie va a pagar eso. Entonces, el mercado corre peligro de colapso, de bloqueo, de falta de liquidez y falta de financiación. Y estamos hablando del mercado de derivados sobre el oro más importante del mundo. Como ven, no son palabras mayores, de ahí esa subida tan rápida que estamos teniendo. Hay quien dice que Estados Unidos lo está haciendo adrede, que está provocando un cuello de botella en el oro para que el precio del oro se dispare con dos fines. Uno, que haya una rotación de ser Suiza la capital del refinado del oro hacia Estados Unidos. A mí me parece que eso no debe ser muy cierto, porque le va a costar mucho a Estados Unidos llegar a tener esa capacidad.
Y en segundo lugar hay quien piensa que lo está haciendo para que suba mucho el precio del oro, para entonces cambiar el precio de referencia de las reservas de oro que tiene Estados Unidos. Hay muchos países que tienen unos precios de referencia bajísimos, es decir, en contabilidad nacional el oro está contabilizado a unos precios muy bajos. Suiza es uno de ellos, Estados Unidos también. Entonces, si de repente lo valoras a precio de mercado, en la contabilidad nacional te aparece una fortuna auténtica que puede tapar muchas goteras que tiene ahora mismo Estados Unidos con sus deudas y demás. A mí no me termina de cuadrar tampoco esto. Yo no descartaría la posibilidad de que esto sea un error y no todo eso que se está diciendo. No lo descartaría, ¿eh? Y que aparezca de repente una carta ejecutiva diciendo que el oro en lingotes de 1 kilo está exento de aranceles y no tiene que pagar el 39% y que todo sigue normal. No lo sé, que con esta administración de ahora nunca se sabe. Pero en principio se está montando la de Dios es Cristo, el Belén antes de Navidad. Y por cierto, las Navidades las tenemos, no llega a 2 meses ya, ¿eh? El 1 de octubre empezaremos a celebrar, nos quedan menos de 2 meses. En fin, el lío padre, ya veremos. O esto se soluciona, lo cual forzaría seguramente una fuerte bajada del petróleo, que volvería al nivel donde estaba antes de todo este numerito, o si no, pues va a continuar subiendo y a saber hasta dónde va a seguir subiendo, teniendo en cuenta que el mercado incluso corre peligro de colapso. Cuidado. Nos vamos al petróleo, donde tenemos una posición larga que no va muy bien, una posición larga que se abrió por aquí cuando todo el problema de Irán y toda la historia, nos hemos quedado ahí un poco atrapadillos. Bueno, ya tenemos 2 velas claramente a lo largo de la semana por debajo de 60, pero evidentemente no vamos a cerrar la posición justo encima de la media de 200. Por lo tanto, el petróleo sigue largo, pero lo tenemos en vigilancia estrecha para posible cierre de un momento a otro si continuara bajando, si fallara ante la media de 200. Por lo tanto, largo, pero en vigilancia extrema y no va bien la posición. La que sí que va muy bien es la posición de Nvidia. Nvidia sigue largo, sin mayor novedad, teniendo en cuenta que, fíjense, por lo que dicen de cuando algo está cuando el RSI está muy sobrecomprado hay que vender. Eso dicen algunos, ¿eh? Incluso se ven algunos libros. Eso es una barbaridad auténtica. Observen cómo Nvidia desde el 9 de mayo, que se metió por encima de 60 el RSI, nunca ha salido de ahí. Por lo tanto, lleva una señal apoteósica, dio la compra en 137,6 más o menos y está en 182. Sigue largo, sin ninguna consideración nueva, sin nada de nada. Y aprovecho este gráfico de Nvidia para empezar a ver ya más claves. Bueno, ya hemos visto 2 claves de la semana, vamos con la tercera, que es la fortaleza que tiene todo el complejo de la inteligencia artificial. Estamos en un entorno macro hostil. Ha habido un antes y un después del dato de empleo. Los datos macros son muy malos, cosas como son. La administración Trump cuenta películas, igual que cuentan todos los políticos del mundo, para encubrir esto. Pero la economía está teniendo problemas. No son problemas gravísimos, no es un apocalipsis, pero evidentísimamente se está enfriando. Durante la semana hemos tenido numerosos miembros de la Reserva Federal reconociéndolo, que hasta ahora no lo decían. Pues no sé, ahora mismo se me ocurre Bostic, Waller, que esté muy sospechoso de esto. No sé, ha habido varios. Musalem, ha habido muchos que lo están diciendo. Y todo el mundo dice lo mismo, que si no fuera por los aranceles de Trump, que corren el riesgo de tensar la inflación sí o sí, porque eso es algo que ya está sucediendo. Atención, la semana que viene tenemos el dato del IPC de Estados Unidos y habrá que ver si ya empiezan a verse más efectos, pero ya hemos visto los efectos durante la semana. Todo esto está teniendo problemas. Ahora volveremos sobre este asunto. Pero el mercado aguanta. Y el mercado aguanta porque sigue entrando muchísimo dinero al complejo de la inteligencia artificial. Miren Nvidia, o sea, es que es una barbaridad. Toda la gran tecnología sigue recibiendo mucho dinero y esto está manteniendo al mercado fuerte. Añadan además que se ha abierto la veda de las recompras de acciones propias, ya se ha cerrado el blackout de recompras y está entrando mucho dinero
En recompras, las recompras ha sido la principal fuente de subida de la bolsa desde hace muchos años, pero es que fíjense cómo están las recompras este año, o sea, es brutal, están batiéndose todos los récords con mucha diferencia. Lo curioso es que nadie se pregunta, ¿y si las empresas llevan años recomprándose a sí mismas en lugar de hacer inversiones, en lugar de aprovechar ese dinero para crecer o para otras cosas, no pasará algo por ahí por el fondo? Pues nadie se lo pregunta. El caso es que ahí están, observen cómo están las estimaciones de recompras para este año, machacando literalmente las de los años anteriores. Estos son las recompras anunciadas en julio de cada año. Como ven, las recompras van que chutan en julio. Por lo tanto, esto es una gran fuente de ayuda al mercado. Los particulares también están ayudando mucho. Los inversores particulares están entrando a saco. Han comprado en 28 de las últimas 29 sesiones, decían ayer algunos bancos de inversión. Tremendos. Recompras, esto de los particulares. El FOMO generalizado que hay a no perderse la subida. Es que ahora mismo se ve hasta imposible que se pueda bajar. Yo lo veo así. Entonces, por ley de sentimiento contrario de mí mismo, que suele ser bastante poderosa, yo veo ahora mismo imposible que se baje. Luego eso quiere decir que hay muchas posibilidades de que pueda haber algún susto en cualquier momento. Por ley de sentimiento contrario de mí mismo, que es infalible. Pues bueno, ahí está. Pero también la entrada de dinero a la inteligencia artificial, como decía. Esto nos lleva a ver cosas, pues como por ejemplo que Nvidia está ya cerca de llegar a valer lo mismo que el Eurostoxx 50 entero, 50 valores de mucho calado europeos. Y claro, es que además, pues todos los resultados que hemos tenido de la gran tecnología, pues no han sido precisamente malos. Como pueden ver, más del 12% de sorpresa, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, contribución de la alta, lo ven aquí, de la alta tecnología a las sorpresas en los beneficios, la temporada de publicación de beneficios. Bueno, pues ha sido una temporada de resultados buena. El que más ha contribuido a la sorpresa positiva ha sido Amazon, luego Meta, Apple también muy bien, Microsoft bien y en menor medida en esta ocasión Google. Pero como ven, están como una moto. Por cierto, añadan al dinero que entra los sistemáticos, y es que es imposible que baje con toda esta gente comprando. Fíjense todos los que he dicho ya, los sistemáticos que se me había olvidado, y al ver el gráfico ahora me he dado cuenta, están a tope, comprando a tope, CTAs, fondos de control de volatilidad, todo esto. Lo que pasa es que a estos les queda muy poco margen ya. Como ven, tienen la posición más alta desde el COVID. Ya no les cabe más, o sea, no contemos ya con más compras de este colectivo, pero hasta ahora han seguido empujando el mercado arriba también. Y aún hay otra fuente de entrada de dinero, perdonen que cambie fugazmente de tema. Los super chicharros que están comprando, los valores especulativos, se está metiendo mucho dinero también en valores especulativos. Sobre todo el dinero entra en inteligencia artificial, pero todo eso que también estoy diciendo también está contribuyendo. Entonces, por muy mal que esté la macro, que lo está, cuidado, que ahora lo vamos a ver. Claro, todo esto, pues, ya me contarán. Observen, esto es en el Russell 3000, los 100 valores que más cortos tienen, es decir, los de peor calidad, desde el 8 de abril han subido un 66,5. Y los 100 valores del Russell 3000 que menos cortos tienen, es decir, los de mejor calidad, solo han subido el 14,3%. Es decir, casi 5 veces menos. 4 veces menos, mejor dicho. ¡Jo! Este rally muy sólido no va. ¿Eso significa que esto sea peligroso? No. No, porque fíjense lo que dijo Goldman ayer en un paper. Dice, a pesar de los problemas económicos que están emergiendo, son muchos y bastante inquietantes, pues el mercado no hace caso por todas estas cosas que he dicho, esto no frena el rally especulativo de valores churro, como todos estos que estamos viendo. Intelectualmente esto puede incitar a la prudencia, evidentemente, pero estadísticamente no es así. Porque observen cómo en la línea, en el histograma azul más clarito,
aparece que hace el SP500 3 meses después, 6, 12, 24, 36, de haber tenido una fuerte subida en la compra de valores especulativos. Y como ven, sube. Sube. El histograma azul indicaría su subida promedio normal. Es decir, que cuando hay muchas compras de valores especulativos, significa que se está en un periodo de euforia del SP500 al que cuesta mucho darle la vuelta. Mucho, ¿eh? A una tendencia alcista le cuesta mucho siempre darle la vuelta. En cambio, para los bajistas, el tiempo juega en su contra, porque cuando eres bajista o te das prisa o tomas los beneficios rápidamente o el giro va muy rápido. Pero con las tendencias alcistas es al revés, como pueden ver, ¿eh? La euforia dura mucho. Aquí el mercado con lo que se queda es que todas las grandes tecnológicas, como ven aquí en el punto 5 de este paper de Goldman, están diciendo que el CAPEX, es decir, el gasto, la inversión que van a hacer en inteligencia artificial va a continuar a lo bestia, y por lo tanto, como pone aquí, revive el CAPEX selectivo, y esto es la clave de los resultados que se han publicado en las grandes tecnológicas. Por lo tanto, se premia todo el sector de inteligencia artificial y demás, porque es quien va a recibir más esto y quien no para de innovar. Ahora, por ejemplo, esta semana ha salido el chat GPT-5, que dicen que está muy avanzado, aunque yo como usuario que soy del chat GPT Pro, he de decir, aún no me ha dado tiempo de ver crónicas o críticas de otro, pero yo diría que este se equivoca más que los anteriores, ¿eh? Va más rápido, te contesta más profundo, pero yo le he visto más errores. No alucinaciones, sino errores. Pero es que además le dices que se ha equivocado y te sigue sin corregir el error. No sé, supongo que serán ajustes iniciales que tendrán que hacer, pero en fin, supongo que cuando lo han lanzado efectivamente será mejor y tendremos ahí más calidad. Tiene un modo profundo también que en ese no he detectado errores y va muy bien, va mejor que el modo profundo anterior. Pues es lo que hay. Este sector está recibiendo dinero a mansalva y esto es clave en el mercado. Otro que ha contribuido muchísimo en la semana, Apple. Fíjense que ayer terminó con una subida del 4,24%, pero es que durante la semana ha subido el 13%, se ha cargado la media de 200, ha ido arriba y está recuperando muy notablemente. Este es un valor de altísima calidad y con los ratios de valoración mucho más ajustados que otros, como Nvidia y compañía, y la gente se está tirando de cabeza. ¿Y por qué? Pues porque durante la semana anunció un fuerte plan de inversiones en Estados Unidos para cambiar su producción a Estados Unidos. Se va a gastar 600.000 millones de dólares y esto pues le hace que le protejan de los aranceles, no va a tener aranceles en nada. Y bueno, lo que pasa es que habrá que ver, porque cuando Apple se deslocalizó fue por algo, ¿no? Fue porque los salarios de Estados Unidos y los costes de producción en Estados Unidos eran muchísimo más elevados que en China o en la India, a donde se fue. La pregunta es, ¿le van a compensar el volver a pagar esos costes laborales y de otro tipo muchísimo más altos que en la India o en China el ahorro de los aranceles? ¿Le compensa una cosa con la otra? No lo sé. Pues ellos supongo que habrán sacado sus cuentas y la respuesta será que sí, o al menos que no les perjudica. Pero bueno, no sé. Estas cosas son delicadas. De momento el mercado le está premiando como a otras tantas tecnológicas. Y en el mapa de calor de la semana, pues ahí tienen a Apple un cuadrado enorme. Y fíjense los 7 magníficos. Madre mía, si es que es toda la subida. Apple, Microsoft, Google, Nvidia. Bancos también muy bien. Fíjense este cuadrado grande de aquí de los bancos. JP Morgan, Citi y tal. Google, Meta, también los tenemos por aquí. Broadcom, el octavo de los 7 magníficos. Este es el octavo pasajero. Y en cambio mal, algunas tecnológicas por aquí, IBM, Eli Lilly en farmacia, también problemas, aranceles por todos los sitios, líos. En fin, mapa de calor. Tesla también bien, lo tienen por aquí en este cuadrado. Y claro, todo esto pues da algunas cosas un tanto peculiares, ¿no? Por ejemplo, fíjense en este gráfico de aquí, en este tweet de Michael Laruet. Este gráfico pone el crecimiento de los beneficios en negro del SP500 menos los 10 valores principales. Como ven, el crecimiento de los beneficios
desde hace ya algunos meses está estancado completamente. Desde el verano del año pasado, en todo este año los beneficios no han crecido prácticamente nada. Sin embargo, el crecimiento de los 10 valores más importantes del S&P 500, como podemos ver aquí, pues es tremebundo, ¿no? Es muy grande. Esto induce a un comentario muy interesante de Endgame Macro, que se lo voy a traducir con la ayuda del ChatGPT porque creo que merece la pena la reflexión. Y antes, destacar este tweet que he puesto de Bespoke, que dice que el S&P 500 ha subido 2,5%, pero que si quitamos a los 8 grandes, es decir, los 7 magníficos más Broadcom, se ha subido menos del 1% en la semana. Aquí está todo muy centrado ahí en la tecnología. Este tweet de Endgame Macro que les he comentado dice que prácticamente toda la subida al mercado proviene de los 10 gigantes empresariales, ya lo sabemos, mientras que las 490 compañías restantes del S&P 500 pues básicamente se mantienen a flote pero sin avanzar. Habla de otras burbujas como la del Nifty 50, la del 2000, pero dice que esta situación es diferente, ¿no? Es verdad, siempre se dice que esta vez es diferente, pero es que realmente por una vez en la vida sí que es verdad que esta vez es diferente. Dice, las megacaps actuales obtienen enormes beneficios, eso no pasaba en el 2000, tienen grandes reservas de efectivo, eso tampoco pasaba en el 2000, y controlan cosas como servicios en la nube, tiendas de aplicaciones y plataformas publicitarias. Son además los principales beneficiarios del auge del gasto en inteligencia artificial, lo que sigue devolviendo dinero al mismo pequeño grupo de empresas. Las tasas de interés más altas les perjudican menos, golpean más a las compañías pequeñas y endeudadas que a estos gigantes, y con tanto dinero fluyendo hacia fondos indexados, esos grandes nombres se compran automáticamente pase lo que pase. O sea, pueden estar dando resultados muy malos, que no lo dan, pero podrían hacerlo. Pero como la gente compra fondos indexados y son los que más ponderan, la mayor parte de esa compra va para ellos, aunque ellos tuvieran unos fundamentales horribles. A nivel mundial, sigo leyendo, con el crecimiento mostrando signos de debilidad, es lo que está pasando, los inversores buscan los lugares más seguros y líquidos donde aparcar su dinero. ¿Y dónde está eso? Pues aquí, en estos valores. Históricamente el mercado solo se amplía cuando la Fed relaja su política y el crédito se abarata, lo que da pie a que las empresas más pequeñas se endeuden, inviertan y crezcan. Eso aún no ha pasado, pero posiblemente pueda suceder pronto, teniendo en cuenta, esto lo estoy añadiendo yo, que la Reserva Federal parece que va a bajar tipos en septiembre dado lo horrible de los datos macro. El 90% es el descuento que hace ahora mismo el mercado de que se van a bajar los tipos en septiembre. Entonces ahí podría empezar a abrirse el mercado. Si los recortes de tasa y una mayor liquidez aparecen en 2026, podríamos ver primero una subida final de los líderes y tal vez después un repunte de recuperación en el resto. Pero también existe el riesgo de que si la inflación vuelve a repuntar, o bien que el entusiasmo por la inteligencia artificial se enfríe, sean precisamente estos grandes nombres los que se vean más golpeados, igual que en ciclos anteriores. Este tipo de concentración extrema tiende a producirse en las fases finales de un ciclo de mercado. Pero ojo lo que dice a continuación, pero puede durar más de lo que la mayoría espera. Aunque tarde o temprano la política cambia, el crecimiento de los beneficios se ralentiza, la narrativa se modifica y es entonces cuando la diferencia entre los líderes y el resto del mercado realmente no importa. Es evidente que tarde o temprano estos líderes dejarán paso a otros, como siempre ha pasado en la historia, pero no sabemos cuándo y esta situación pues podría seguir mucho más tiempo. Como he dicho reiteradas veces en el vídeo, otra de las claves de la semana pues ha sido el hecho de que los datos macro están empeorando muy rápidamente y esta semana, mejor dicho, ha habido un dato que ha confirmado que el empleo está mal y que esas revisiones que se hicieron del empleo son correctas. Lo que no fue correcto es el dar primero el titular grandioso para luego retroceder por la puerta de atrás, aunque esta vez pues les han pillado, ¿no? Pero esto lo vienen haciendo ya desde hace muchísimo tiempo. Siempre dan el titular más alto y luego retroceden. Bueno, el empleo tiene problemas, Se acabó el chollo. Y esto se confirmó
con este dato que es el de ISM de servicios. Tengan en cuenta que es el 75% de la economía de Estados Unidos servicios, y para mí ya saben que tanto PMIs como ISMs son los datos más fiables y más pegados al ciclo económico real en el que estamos. Producto Interior Bruto, empleo, todo eso va con mucho retraso, y además con muchos problemas metodológicos. El IPC igual. Pero el ISM o el PMI, según ya saben que hay algunas diferencias metodológicas, pero es bastante parecido. En Estados Unidos es el ISM. Va muy pegado al ciclo económico y te da una información muy actualizada de cómo están las cosas. Las cosas están como lo ven. Servicios está, mira, a mí no me toques. Llevan 3 meses que en mayo llegó a perder el 50, 49,9. En junio llegó a estar por encima por muy poco. Y en julio se ha quedado en 50,1 por los pelos creciendo, pero muy poquito. Y defraudando las expectativas del mercado. Entonces, servicios está con problemas desde el mes de mayo, por mucho que se empeñe el gobierno en hacerte ver el booming, el no sé qué, y toda la parafernalia demagógica de los políticos de todos los colores que hay por el mundo. Esta es la realidad. La economía está justita. No está dando muestras de recesión, pero está, mira, a mí no me toques. Manufacturas está en contracción, solo el 25% de la economía, y servicios está, mira, a mí no me toques. Pero cuando vemos las subpartidas, la información que nos ha aportado este dato esta semana ha sido valiosísima. Fíjense. Por cierto, aquí tienen el de manufacturas. 48, está en contracción. Empleo. Muy importante. Empleo. 46,40. Por debajo de lo esperado. Es decir, el 75% de la economía está contrayendo empleo. Luego, los datos de empleo tan flojeras, con una creación de menos de 30.000 en 3 meses, son totalmente correctos. El 75% de la economía está con el empleo en contracción, y el otro 25% también, que es el de manufacturas. Pero esta cifra es muy baja, 46,40, Esto ya no es raspando el larguero de los 50. Hay problemas en el empleo, claramente. Pero miren también la partida de precios. 69,90, más bajo del 67,50 anterior y más bajo de lo esperado. La partida de empleo muestra clara afectación del empleo y la partida de precios de servicios muestra clara afectación de los aranceles dichosos. Yo no me voy a dejar llevar por la corriente. Para mí ha sido un error lo de los aranceles, por mucho que la administración de Estados Unidos piense que cada uno tiene su opinión. Yo puedo defender la mía también, ellos tienen la suya. Para mí esto es un error. Y lo que no va en compras va en canciones. Y no existe esa fórmula mágica. Si fuera esa fórmula mágica de yo meto muchos aranceles y me forro, todo el mundo lo estaría haciendo. Y cuando el mundo llegó a un consenso de dejarse de aranceles durante muchas décadas y no le ha ido mal al mundo, fue por algo, porque las experiencias previas con los aranceles, con los excesos de proteccionismo, por muy buenos no sean, aunque esto es muy discutible y cada uno tendrá una opinión. Pero el caso es que los aranceles están tensando los precios. Y de una forma meridianamente clara. Como pueden ver, tras el pico este tremendo que tuvimos después del COVID, esta partida había caído muchísimo. Más o menos en junio del 2023 cesó la caída e intentó estabilizarse, y luego ya desde marzo del 2024 pues empezó a remontar, pero desde que empezó la película de los aranceles ha tenido un repunte. Los precios se están tensando, los precios de servicios, 75% de la economía, se están tensando y ahora mismo han vuelto al nivel más alto desde enero del 2023, un tema a vigilar y mucho. Y en cuanto específicamente al empleo, pues como vemos, ya el mes anterior estaba en contracción. Lo que pasa es que ves esto, todo el mundo cree que este dato es correcto, pero luego el Departamento de Empleo se inventaba el dato de turno y te salía lo que no era. Pero realmente el ISM de servicios hace mucho que está avisando que el empleo tiene problemas. Desde marzo del 2025, señoras y señores. Hace 5 meses
que el ISM de servicios, sin que nadie le haga caso, a pesar de que este dato es muy valioso, está avisando que el empleo de Estados Unidos tiene problemas, está diciendo, eso que está dando el Departamento de Empleo es falso. Y señor Trump, sus miembros y consejeros lo saben y lo estaban viendo. Pero como el Departamento de Empleo iba de cara y les estaba favoreciendo con los datos inflados que estaba dando, ahora protestan cuando los dan correctos. Ni Biden ni Trump han actuado correctamente con esto, porque siempre les ha favorecido esto, de dar los datos titulares fuertes y luego bajarlos por detrás. En fin, ahí queda esto. No es una cosa nueva el enfriamiento del empleo. Uno de los problemas metodológicos gordos que tiene el Departamento de Empleo y en general todos los departamentos, con eso de que usan encuestas, el IPC usa una encuesta, el dato de Jolts usa una encuesta, índice de precios a la producción, el dato de empleo. Observen lo que ha pasado, que desde el COVID, por alguna razón, la tasa de contestación de las encuestas que mandan ha pasado a ser ridícula. Cuando estuvieron muchos años en una tasa de alrededor del 60% de contestación, ahora solo están contestando un 30%. Y esto va a la baja, esto es en enero del 2023, en los 2 años siguientes ha seguido bajando. La gente no contesta estas encuestas y por lo tanto los datos que están dando basándose en estas encuestas son bastante poco fiables. Otra pista más de que las cosas no van bien, por ejemplo el crédito revolving, el crédito de las tarjetas, que esto en Estados Unidos es como una religión, darle a la tarjeta para el consumo y no mires al mañana, en el lío que te estás metiendo. Bueno, pues por primera vez desde el COVID lleva 2 meses consecutivos en decrecimiento. Es una muestra más de que las cosas, sin entrar en ningún apocalipsis, se están enfriando. Aquí tienen una tabla con el Producto Interior Bruto que se va a perder con los aranceles del 15%, está en azul intermedio en los principales países de Europa. Esto es un hecho que va a suceder, pero es bastante curioso cómo este caos arancelario absoluto el mercado lo está digiriendo bien, en base a todo lo que hemos razonado antes que le está haciendo subir. El caos es inmenso. El que pensaba que a estas alturas íbamos a tener al menos unas reglas claras de juego, en el tema arancelario se ha equivocado completamente. Y con todos los respetos hacia quien piensa que eso va a suceder, a mí me da la sensación de que Trump lo que está buscando es una negociación y una tensión arancelaria permanente. Es decir, que nadie sepa en ningún momento nada, que todo el mundo esté atemorizado. Aquí se está imponiendo la ley del más fuerte, no hay acuerdos, hay imposiciones por la ley del más fuerte, por la ley del embudo. Y ya sabes que como te pongas tonto, me salto lo que acabamos de acordar y te casco el 35%. Es increíble que los países no se hayan puesto de acuerdo para presentar un frente común a Estados Unidos y hacerle retroceder. Pero por alguna razón no ha sido así. Financial Times, hasta en 2 editoriales esta semana, se preguntaba por qué los países se han rendido a Estados Unidos de esta manera y no se han puesto de acuerdo para presentarle un frente común ante el cual Estados Unidos habría tenido que retroceder. El único que le ha plantado cara es China, pero los demás todos han retrocedido. Bueno, pues el caos es total. Ahora Trump habla, durante la semana de 100% de aranceles sobre los semiconductores, aunque ha dado exenciones bastante importantes, pero sería muy duro eso. Habla de 250% de aranceles sobre farmacia. A la India durante la semana le ha cascado el 50%. Nos pasamos 3 meses diciendo que había un acuerdo con la India. Besen lo dijo, Trump lo dijo, todos lo dijeron. Y ahora resulta que no solo no hay un acuerdo, sino que ahora tienen un arancel del 50%. Un 25% de arancel normal y otro 25% por haber comprado petróleo ruso, que eso es totalmente cierto, a pesar de las sanciones. La India se pasó por el arco del triunfo las sanciones y se estuvo aprovechando de que el petróleo ruso era más barato. Entonces ahí Estados Unidos le castiga con eso. Estados Unidos está castigando a todo el mundo que ha estado saltándose las sanciones comprando petróleo ruso. Eso también es así. Entonces, bueno, es todo muy cambiante. A la Unión Europea le amenazó
con meterle un 35% si no invierte 600.000 millones o si él estima que no están invirtiendo adecuadamente. Esto va a ser una negociación sin fin, una tensión permanente, y el propio Bessent reconoció esta semana que Trump está usando los aranceles no solo como un arma económica para cumplir su programa económico y supuestamente para conseguir más beneficios, que ya veremos si no se van por otro lado, sino como arma de política exterior. Eso lo ha reconocido Bessent. Es decir, ya los aranceles se utilizan para que se haga lo que Estados Unidos considera que es lo mejor. Entonces, si no le gusta a Estados Unidos lo que estás haciendo, te amenaza con un arancel, aunque no tengas déficit con ellos, aunque esa excusa espúrea que se han buscado, ¿no? Esto es tremendo. Pues menudo, o sea, Trump, en eso hay que darle una victoria política enorme, está reconvirtiendo todo, cambiando los cimientos de todo, para conseguir un predominio de Estados Unidos en todo. Es decir, que esto va mucho más allá de la guerra comercial, lo que está haciendo Trump con los aranceles. Pero el mercado está como anestesiado y lo mira así a lo lejos, como diciendo, bueno, mientras siga entrando dinero de Nvidia, amén Jesús. Bueno, pues ya veremos esto en el futuro, qué nos trae. Ya veremos. Hablando de Trump, otro tema muy importante de bastante última hora, pues es que durante toda la mañana se están recibiendo titulares de que las negociaciones entre Trump y Putin están avanzando, y esta vez el mercado empieza a dar posibilidades a que de verdad, aquí hay que reconocerle a Trump que ha hecho un esfuerzo enorme para intentar reconducir la situación muy, muy, muy difícil, con un Putin encasquillado ahí y a lo suyo, para conseguir la paz. Las presiones económicas a las que está sometiendo ahora, sí, ya podía haberlo hecho antes, Trump a Rusia, le está empezando a hacer dudar a Putin, y no se descarta que pueda haber un acuerdo de paz. Por primera vez en bastante tiempo, Putin ha presentado una posibilidad medianamente realista a ojos del mercado, que sería, vale, alto el fuego permanente, y me quedo con los territorios que tengo, se retiran las tropas ucranianas del este de Ucrania, ¿no? Es decir, me quedo con todo esto, que está en granate, hay una especie de coloreado, y las tropas ucranianas se retiran de aquí y yo firmo la paz. ¿Qué teme Ucrania? Que lo único que haga sea, como ha hecho otras veces, ganar tiempo. Todo el mundo lleva un desgaste tremendo. Esto está siendo una carnicería de lo que absurdo que es el mundo. O sea, estas guerras que se montan. Yo no sé la de muertos que habrá, no sé, 500.000, 1.000.000, una barbaridad. El doble de heridos o el triple. ¡Qué masacre! En fin. Lo que teme Ucrania es que, bueno, pues que diga ahora esto, que se rearme y que entonces intente invadir otra vez Ucrania, cosa que nadie puede ya descartar después de todo lo visto. Es una situación tremendamente difícil, pero el mercado cree que realmente al menos puede haber un alto el fuego duradero de un momento a otro, y esto es muy importante. Durante la semana que viene es un tema que tendremos que seguir. Y lógicamente, pues esto es un tema que puede hacer caer al petróleo, ¿no? Lógicamente. Para terminar con la clave de varios, y ya pasamos al paper de Hartnett, quería enseñarles este gráfico que vi ayer por Twitter. Pido perdón al autor porque no veo la marca de agua y no me ha apuntado quién es el autor, en donde se ve que puede que Trump esté intentando revertir esta tendencia, que no es buena para Estados Unidos, intentar tener una hegemonía mayor, y puede que lo consiga, respecto a China. Este es un gráfico muy peculiar en el cual se ve el mundo en 1990-1999. En azul tendríamos a los países que tenían más acuerdos con Estados Unidos que con China, y en rojo los países que tenían más acuerdos con China que con Estados Unidos. Bueno, aquí está China, aquí Estados Unidos, que hay que quitarlos, como vemos. Hasta 1999, Estados Unidos dominaba completamente el escenario mundial y muy pocos países estaban en rojo, es decir, tenían más acuerdos con China que con Estados Unidos. Recuerden que esto es China y no vale. Muy pocos.
Pero observen lo que pasa luego en 2010, 2019, y esto ha ido incluso ahora más hacia adelante en los últimos años. Países con más acuerdos con China que con Estados Unidos. Como vemos, China le había comido bastante la tarta, ¿no? Sudamérica, África y luego por Rusia, pero Rusia parece que es un caso perdido, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? Toda esta parte de África, toda esta parte de Sudamérica. Bueno, pues quizá Trump intente revertir esta situación de que China se había espabilado mucho en los últimos años. Aún me quedaba un gráfico más en varios. Este sí que es el último. Lo que sí que se está viendo es que los insiders están vendiendo bastante agresivamente. Esto no sirve para operar. Sí que sirve cuando compran. El mercado les suele seguir, pero cuando venden no. Pero no deja de ser un dato más para el análisis. Como podemos ver, las ventas de los insiders, este es el ratio compra-venta, por lo tanto cuando está muy bajo es porque están vendiendo mucho, pues está en uno de los puntos más bajos de los últimos años. Ahí, como ven, están vendiendo muy agresivamente. Para los insiders, estos niveles de las grandes tecnológicas no son un precio de compra, sino que son un precio para hacer caja. Ahí queda el detalle. Bien, antes de empezar con el paper de Hartnett, me he dejado una de las claves de la semana, que he repasado mis notas antes de empezar y es importante. Dos notas me faltaban. La primera, lío en la Reserva Federal. Durante la semana ha sido muy importante que se ha cubierto por fin la plaza de gobernador que había quedado libre por una dimisión y se ha puesto a alguien totalmente de la cuerda de Trump, pero vamos, una cosa exagerada. Es uno de los ideólogos de todo su programa económico, miran. Y se ha empezado a decir que Waller podría ser el presidente de la Reserva Federal, lo cual era bien visto por el mercado porque es más moderado, no es tan de la cuerda, lo puso Trump, pero no es tan exagerado de la cuerda como algunos otros, algo más de neutralidad. Lo que pasa es que en las últimas horas se ha vuelto a decir que podría haber otros candidatos y que podría ser Bessent también uno de ellos, entonces ya no se sabe muy bien qué puede ser, pero desde luego es importante. Y el otro tema que me faltaba, les pido disculpas, es la enorme resistencia cuantitativa que tiene el SP500 Spot en 6400 y donde no ha podido pasar en toda la semana. Ha tenido varios papelones incluso cuando ha llegado a su altura y al final ha cerrado sin rebasarla. Aquí la ven, es el strike 6397. Ahí hay muchísima resistencia y es el nivel clave. Tiene que romper eso para poder escapar. Estas son las opciones normales. Y si nos vamos a las 0 DTE, pues se ve exactamente igual. Ahí lo tienen, 6.397. Desde 6.353 hasta 6.397 hay muchísima resistencia. Este nivel se tiene que pasar. Y por debajo, 6.300 es el soporte clave también, con total claridad. Bien, nos centramos en el paper de Hartnett. Empezamos por ideología de mercado. Hartnett es muy de la línea de pensamiento de que cuando ya no quedan buenas noticias, que se ha comprado en función de que se puedan ir arreglando los problemas, cuando los problemas se solucionan es cuando se llega al techo del mercado, ¿no? Entonces dice que ha habido un muro de preocupaciones desde el mes de abril, que eran los aranceles, los impuestos, Irán, Rusia, China, y que ahora mismo solo queda China. Y que por lo tanto cuando Xi y Trump se den la mano, cosa que puede pasar próximamente, pues todos estos problemas se habrán acabado, ya no habrá nada malo que descontar, entonces, justo entonces, por ley de sentimiento contrario y por lo de compra con rumor y vende con la noticia, ahí posiblemente se pueda llegar al techo del mercado. Dice que el activo con mejor resultado dentro de Forex en 2025 es el rublo ruso, con una subida del 42%, y que el mejor mercado de valores está siendo el polaco, también muy cerca del conflicto Ucrania, con una subida del 54%. También dice que los bonos ucranianos han subido el 61% en los pasados 12 meses.
Lo que pretende demostrar aquí Hartnett es que el mercado ha estado anticipando una paz en Ucrania, ¿no? Porque claro, lo que más sube es el rublo, o Polonia que está al lado, los bonos ucranianos disparados, ¿no? Entonces aquí todo el mundo se está anticipando a la paz entre la OTAN, Rusia, Ucrania. Dice que los mejores activos preparados para un acuerdo de paz, que ojalá llegue lo antes posible, serían largos en Japón, largos en China, largos en India, ya que todos ellos son importadores de petróleo. Y además se pueden beneficiar de tarifas más bajas, acuerdos comerciales. Dice que en cambio los que se pueden ver perjudicados por esta relativa paz, él no confía mucho en la duración de esta paz, ni nadie, pues evidentemente los perjudicados podrían ser los valores de defensa sobre todo. También mete a los valores tecnológicos y a los mercados de Oriente Medio. De hecho, la bolsa Arabia Saudí, por ejemplo, lleva menos 10% en lo que va de año. Hace mención, me salto este párrafo, hace mención a lo que hemos dicho antes, que todo está muy concentrado en los 7 magníficos más alguno más. El primero que pone pues es, por ejemplo, Broadcom, Oracle. Bueno, el caso es que si contamos los 10 valores más importantes, ahí tenemos el 80% de todo lo que ha subido el SP500 desde el día en que Trump anunció las tarifas estas nuevas. Dice que hay una gran concentración en el mercado de Estados Unidos, inteligencia artificial y tal y cual. Y finalmente pues dice que esta concentración con la inteligencia artificial pues cree que va a continuar hasta que se queme ya el sector de inteligencia artificial, que esté ya quemado, como pasó en el segundo semestre del 99. Su indicador Bull and Bear está en 6,1. Hay que recordar que esto daría una señal de salida de todas estas subidas muy importantes y llegar a la zona 7,2, 7,3, pero de momento aún no lo ha hecho. En cuanto a los flujos semanales, hay una cosa muy llamativa, lo pone aquí muy destacado, y es la fortísima entrada de dinero que se ha ido a la cueva. A cash, 106.700 millones de dólares. Es la mayor entrada de dinero en cash desde enero del 2025. Curioso. La mano fuerte se va a la cueva otra vez. También fuertes entradas en bonos, 28.500 millones, nada menos. Salidas ligeras del oro, 200 millones. Fuertes salidas de criptodivisas, 1.900 millones, es mucho para este mercado. Es la mayor salida de dinero desde marzo del 2025. Y fuertes salidas de bolsa, pese a la euforia que hay. Bastante curioso, 41.700 millones de dólares salen de bolsa. Parece que ya ha habido alguna normal liquidación de determinados vehículos domiciliados en Reino Unido. Bueno, seguimos. Vamos a traducir los 2 párrafos finales con la ayuda del ChatGPT. Dice que ideología de mercado para el mes de agosto. Entramos en lo interesante. Asegura que lo único que importa para los activos de riesgo, bolsa y demás, son, por un lado, los tipos de interés y por otro lado, los beneficios por acción. Todo lo demás considera que es ruido. Entonces dice que hay varias clasificaciones del consenso de los clientes que tiene sobre las acciones. 60% de los clientes son ricitos de oro. Es decir, son clientes que esperan que bajen los tipos y que suban las acciones. Y llama la atención pues de que la probabilidad de recorte de tipos de la Fed en septiembre de este año es del 95% y que la previsión futura por beneficios de acción sea del más 12%. Por lo tanto, los clientes ricitos de oro, que son la mayoría, pues siguen esperando que esto no pare de subir. Luego hay un 30% que dicen que son riesgo de cola creciente por un boom o burbuja por inflación. Es decir, estos clientes piensan, si suben las acciones, subirán los rendimientos de los bonos. Hay otro 10% que piensa que hay un riesgo de cola decreciente de esta inflación, es decir, suben rendimientos, bajan las acciones.
Y no lo pone, pero hay unos pocos que hablan de deflación. La expectativa de estos pocos clientes es que hay un escenario deflacionario de bajan acciones, bajan tipos. Y es muy baja, cero, dice. Bueno, para ser exactos, cero. Razón por la que seguimos recomendando algunos bonos gubernamentales, destacando que los bonos del Tesoro de Estados Unidos superan al índice Dow Jones en lo que va de año. Pero el Dow Jones no le afecta tanto la alta tecnología. Como vemos, el Dow Jones, desde que empezó el año, pues no ha subido tanto. En febrero estaba por aquí y ya no ha vuelto a superar esos niveles. Por último, dedica un párrafo al oro. Dice que si hay paz y por lo tanto se para la guerra, pues esto teóricamente sería bajista para el oro, pero que él sigue siendo adicto al oro. Dice que paz y no guerra es bajista para el oro, pero que todo lo demás es muy alcista para el oro. Por lo tanto, él sigue en el oro. Y también para las criptomonedas. Por lo tanto, nos está haciendo aquí una recomendación de oro y criptomonedas. Dice que todo esto es necesario para cubrir la necesidad de Trump de impulsar un boom y una burbuja de cara a las elecciones de medio mandato, ya que su índice de aprobación es bajo y las elecciones son dentro de un año. El oro gana en esta década de 2020, marcada por la inflación, el aislacionismo geopolítico, esto Trump es lo que más está haciendo, control migratorio, intervención estatal, menor independencia de los bancos centrales. La depreciación del dólar estadounidense significa que el oro al alza, y las crecientes expectativas de mercado de que los bancos centrales, que tienen una gran parte de las reservas mundiales de oro, se verán obligados a revalorizar las reservas de oro, de esto es lo que les hablaba antes, si recuerdan, para reducir la carga de deuda interna, lo cual es muy positivo para el oro. Esto es muy importante porque fíjense exactamente a cuánto tiene contabilizado el oro de Estados Unidos. Lo he preguntado al ChatGPT, pero luego, por si acaso era un fallo, porque esto falla a veces, lo he visto por otro sitio y los datos cuadran. Estados Unidos está contabilizando en su contabilidad nacional el oro a 42,22 dólares por onza Troy, que es el que se estableció en 1973 cuando se rompió el patrón oro. Desde entonces, pues no lo han cambiado. Evidentemente, si ahora actualizaran el oro al valor actual, el valor contable superaría los 600.000 millones de dólares. Yo creo que un poco más. Creo que esto, algún desajuste debe haber por ahí. A mí me salen casi 800.000 millones. Pero ya ven la diferencia tan tremenda que hay, ¿no? Y muchos otros países importantes sí que están poniendo valor de mercado en su contabilidad nacional en el oro. Habría que pensar que Estados Unidos de un momento a otro puede hacer esa revalorización y para ello le vendría muy bien, cuanto más alto el precio del oro, pues mejor, no lo olvidemos. Y como ven, también el propio Hartnett habla de eso. Pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle al like, que es muy importante. Nos posiciona muy bien y nos ayuda a que nos conozca más gente. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí toda la semana. Les emplazo mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos pronto. Saludos desde Suiza. Gracias.